Hey guys, thanks for checking out Tom Segura in Espanol. If you're a native English speaker and you wish to follow along by reading the subtitles, look for that CC button in the bottom right-hand corner. Select it and opt for English subtitles in closed captioning. If you're on a mobile device, you'll want to look for those three dots in the upper right and select again closed captioning English. You can follow along by reading the English subtitles as we speak Spanish. Hola y bienvenido a otro capítulo de Tom Segura en Español. Hoy conmigo tengo mi amigo, un comediante muy gracioso, muy chistoso, muy buena gente, Richard Villa. Bienvenidos, Richard, ¿cómo estás? Hola, señor Tom, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo Muy estás? bien, ¿Cómo muy te bien, agarras? te extraño mucho. Eh, Sí. ha ¿Y sido, qué pasó? Los shows, ¿qué pasó con los shows? puta, En era abril, a Texas, nos íbamos a ir a a todos Miami. lados. ¿Qué pasó? Solo fue que hace dos meses que fuimos Ujú. a Phoenix, ¿no? No, A Phoenix, sí, sí, a a Tempe, Tempe, a Tempe. Tempe. Lo Sí, pasamos sí, muy bien. estuvo muy Eh, chido. sí, y anterior era Oxnard. Fuimos a Ujú. hacer un show ahí también, Ontario. Ontario. Puta, era todo moviendo, mejorando, practicando. Ajá. Ellos no saben que cuando empecé este podcast, yo dije que quiero practicar mi español. También quise mejorar, no solo hablando español, pero haciendo shows en español. Y tú me has ayudado un montón, Ujú. eh, eh, explicando que esta palabra no, así no se dice, esta jerga, esto va a salir mucho mejor. Y me has ayudado un montón en los shows en español y te agradezco. Quiero decirte muchas gracias por No, toda su ayuda. hermano, lo que tú estás impulsando para mí es muy importante. Lo que yo siempre he querido hacer es crecer esta escena de comedia en español en Estados Unidos. Y gracias a lo que estás haciendo tú, lo que hace Franco Escamilla, lo que hace Gabriel Iglesias, lo que hace Felipe Esparza en Estados Unidos, porque ustedes son personalidades reconocidas, ¿me entiendes? Entonces, si ustedes hacen esa decisión de decir, la comedia en español también tiene su lugar en Estados Unidos, para mí me llena de orgullo porque es lo que siempre he querido. Muchos de los comediantes con los que yo crecí, con los que yo admiré, ya no viven. Y mi nena nunca los va a conocer porque nunca hicieron historia en Estados Unidos. Entonces se me hace una desgracia que mi nena no conozca Cantinflas, que pase Luis Diallo y no lo conozca. Entonces, Capulina, Tintán, yo le voy a preguntar esto a mi hija y ella me va a decir qué es eso. Ujú. Pero en los años va a decir, Tam Segura que hizo, perdón, comedia en español, Felipe, Gabriel, Franco Escamilla, y a decir, sí, claro, los he escuchado, sí, ellos hicieron comedia en español en esos años. Sí, Para mí va a ser un orgullo porque soy fan de ustedes. bueno, me da un orgullo también ver que lo que está pasando, que está creciendo el comedia en español. Eh, Franco me mandó un mensaje de su primer vez haciendo un show en inglés. Era en el Staples Center. Yo dije, es que, "Huevón, esto es tu open mic. Un 10 minutos en inglés. Mi primera vez, Staples Center. Increíble, porque estaba en el show de Gabriel. sí, sí, que el que Puta. hizo en el Staples Center, que fue un sold out show, que son 14,800 personas, creo que fue esa vez. Increíble. Y salió muy bien, Franco, en inglés. Ajá, Increíble. ajá, Yo no sabía que hablaba ajá. también el inglés. Pero lo que estabas platicando, Tom, de que sí, desgraciadamente no es como si Franco podía llegar aquí y subirse a un open mic. ¿A dónde? Ya, ya, por Español, no supuesto. existe. No existe. Entonces, la única conexión que tenía era una amistad que creó con Gabriel Iglesias. Y esa conexión se hizo porque trajimos a Franco al Hollywood Improv y ahí es donde se conocieron. Y le dijo, pues vente a hacer mi show. Pero cuando son dos monstruos de ese tamaño, Sí. pues ahí es donde hacen sus open mics. Me Sí. imagino tú también, no No, empezaste en las marisquerías ni en los restaurantes mexicanos, empezaste es, improvs. es increíble verlo. Pero yo empecé haciendo shows en bares y restaurantes también. Así En inglés. en inglés, sí, 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 claro, Sí, sí. claro. En Ahora en bares y todo eso. español, ahora ponte a hacer comedia en español en un bar. No, a la mierda, no lo voy a hacer. Porque, No, oye, la gente no respeta, la gente no, no respeta. Entonces,
te tienes que ganar, y te lo he dicho, yo te llevo a un bar de esos bares donde la gente te va a decir si te funcionó el chiste o no te funcionó. Hoy no puedo. Ah, mejor mañana. No, y también me dijo que, Franco, que el primer show que Gabriel hizo en México fue en el show de Franco, que también era una arena de 14,000 14 igual. mil. Sí, Arena México. Arena México, wow. Entonces yo estuve ahí para ver los dos monstruos subirse a los escenarios, y para mí me daba un orgullo porque digo, wow, mira cómo la gente reacciona cuando sube Gabriel Iglesias, lo reconoce. Entonces esas fronteras que existían antes ya no existen gracias a las redes sociales. Sí. Entonces los fans ya no están limitados a nomás Estados Unidos. Entonces uno tiene que pensar mundialmente cómo más van a recibir material, y bendiciones que lo puedes hacer tú en 2 lenguajes. ¿Entiendes? Ujú. Yo lo estoy haciendo en 2 lenguajes. Mi nena lo va a poder hacer en 2 lenguajes si ella decide, porque va a aprender español e inglés. Y tu cuento, por si acaso, es bien impresionante también, porque tú me diste que había no sé cuántos años, 10 años, algo así, que conociste, no sé si era Franco o alguien que era comediante de México, y que ellos te preguntaron algo en español y tu español era más o menos, y se burlaron de ti, pero ya tú empezaste de viajar y hacer shows ahí en México y has mejorado un montón, que ya hablas como un mexicano. Uh-huh. Es muy Sí. impresionante. No, gracias, Tom. Sí, no, a mí también me costó. Yo tenía un acento muy pocho cuando hablaba el español, pero al empezar a hacer las giras con Franco Escamilla, como dicen, no empecé a hacer open mics. Yo no empecé en un bar, yo empecé en las arenas, y donde empecé fueron arenas de gallos, los palenques donde pelean los gallos. Puta Fue madre. mi primer show que hice en Mexicali. Yo soy de Oye, Mexicali. pero dime esto. Te vas a hacer un show, el primer show en un sitio de ese tamaño, en tu segunda idioma, ¿no? O Ajá. sea, hablas Sí, sí. obviamente inglés perfecto, y en esa época mejorando su español. Ujú. ¿No sabes, te morías de miedo o no? Claro que sí, Sí. específicamente porque yo no sabía cómo funcionaba un palenque. Un palenque es una rueda. Entonces, no es un escenario donde te está viendo el público, es donde tú tienes que dar la vuelta. Y les están dando de tomar las cervezas de este tamaño, botella, servicio de botella, allí no hay límite, estamos hablando de México. Allí lo que quiera entrar, lo que quieran hacer, lo que quieran fumar se vale. Entonces son 6,000 personas, y me dice el abridor de Franco, me dice, Cristian, sales tú, cabrón, tú primero. Y yo, wow. Y la gente viene a ver a Franco, entonces salgo yo y digo cosas como, Semos, y estuviste, ¿cómo dice? Parking, y la gente me empieza a comer vivo, güey. La gente dice, pinche pocho. Y la gente, y yo veo la sangre en las paredes, digo, es de los siguientes comediantes, y dice, no son de los gallos, güey, cuando pelearon. Luego, güey, qué experiencia más terrorosa, y también al mismo tiempo me dio gusto que me di a calar, como cuando te das un tope con el heavyweight y dices, bueno, sí me chingó, pero me defendí poquito. Sí, sí. Te conformas con una risita, entonces poder causar una risita me motivó a seguir de gira con Franco. Y después gracias de a ese él. show tenías ganas de hacerlo más, hacer otros shows en español, ¿no? Claro, el éxito ya empezó. En Estados Unidos yo hacía comedia en inglés, nunca tuve el éxito que he tenido ahorita en español. Con Increíble. una serie en Amazon Prime que se llama Sigue la Risa. El primer americano a hacer Comedy Central Latin America, cuando dijeron, güey, este es un extranjero que llega de Estados Unidos a México a hacerlo en español en Comedy Central. Entonces, fue el primero a hacerlo, después me dio una segunda oportunidad en Comedy Central, de ahí me llama a Netflix, que lo hicieron, el show salió en Netflix 3 años, se fue a Amazon, y pues las giras, carnal. Entonces, este éxito que he sentido, no sé si me lo estoy ganando por las cosas que estoy haciendo, por el movimiento, o no sé si es mi talento, Es tu pero talento, pues, huevón, como que no pues sabes. sea lo que sea, yo lo estoy agarrando y lo estoy aprovechando, carnal. No, eres Digo, graciosísimo. va a ser lo que sea. Y Okay. veo en los shows en mis shows que me ayudaste un montón en
preparar para lo que yo voy a decir. Yo te miro y veo, puta, estás increíblemente cómodo ahí y un maestro, sabes cómo hacer todo ya. Yo te veo como extranjero mexicano que llegaste a Estados Unidos. Que No, viene a no, enseñar. sí, no, sí, sí, no, no tiene nada que ver con un americano Una en esos shows. pregunta, una pregunta, Sam. ¿Por qué decides hacerlo en español, güey? Tú ya tienes feria, tú ya estás rico. ¿Por qué decides hacerlo en español? Yo sé por qué lo hice yo. Yo lo hago porque yo quería hacer tipo de comedia porque mis historias no se pueden contar en inglés. Es que las cosas como las dijo mi mamá las dijo en español y yo sentí, si puedo mover el movimiento del stand-up y puedo hacer que todo Estados Unidos se aplique este nuevo método de hacer comedia, voy a poder quedarme aquí y contar mis historias como me las dijo mi mamá en el lenguaje de ella. Entonces, esa es la razón por la cual los hago yo. ¿Tú por qué lo haces? Hay varias razones por qué. O sea, uno es que me encanta mi familia latina, de veras. O sea, mi madre, yo siempre peleo con mi madre, pero ella es la persona más graciosa que he conocido en toda mi vida. O sea, graciosísima, me encanta. Y yo siempre he querido visitar más su país. Tengo familia ahí que también... tú sabes cuando eres comediante desde niño, crees que tienes algo diferente, ¿no? Porque hace a la gente reír más, ¿no? Y Mm. yo tengo esas memorias de no solo en el colegio aquí en Estados Unidos ser el gracioso, que un día quiero ser comediante, pero también tengo esas memorias de haciendo la misma cosa, pero en el Perú, con esos amigos y primos ahí. Así, siempre he tenido ese como sensación que quiero ver si puedo hacer lo mismo en otro idioma. Yo siempre quería trabajar en español como actor o cualquier cosa porque me encanta el idioma, me encanta la cultura de Latinoamérica y quise ver si sería posible entretener a la gente con los mismo tipo de chistes, pero en otro idioma. Así que todo eso era, no sé, motivación de tratar de hacerlo. Ahora, la manera que lo haces tú, tu material, yo ya he sido fan de años, pero como tú presentas tu material, tiene un ritmo que lo puedes hacer en español y en inglés. Tu ritmo tiene ese mismo ritmo. Entonces, con que tú sepas lo que estás hablando, tus chistes y tus comedia y tus historias funcionan porque usas ese mismo ritmo, ya lo tienes. Sí, Ahora es nomás de que te pongas un poco más cómodo en el escenario. sí, Es sí. todo, pero tú ese ritmo y la comedia que estás haciendo es exactamente la comedia que se está haciendo ahorita en México, Bueno, cuando también hablamos del stand-up. tengo ese curiosidad, o sea, en inglés, cuando la primera vez que yo fui a hacer un show fuera del país era en Canadá, ¿no? Lo normal aquí, si ya empiezas a trabajar como comediante haciendo shows en todos Estados Unidos, la mayoría si van a hacer un show en otro país, primero van a Canadá. Y yo me acuerdo que primera vez que me fui a Canadá tenía ese miedo. O sea, solo es ahí, ya sé que hablo en inglés, pero también sé que es un poco diferente. O sea, la jerga, las palabras, los dichos que usan es un poco diferente. Y tengo esa misma curiosidad que ya sé que la mayoría, o sea, los shows que hicimos, yo digo que funcionaron. O sea, la gente se lo pasaba bien, se rieron de los chistes. Pero ahora tengo esa curiosidad de ver si la misma cosa va a pasar, si voy a hacer un show en México, en Colombia, en Argentina, en el Perú. Quiero saber si va a funcionar lo mismo ahí. Y esa curiosidad, no sé, Déjame ponerte un poco tranquilo. Ya no estamos viviendo en los tiempos donde la gente es ignorante y no sabe lo que existe afuera de Chile, de Venezuela, ya. de Perú. Te digo por qué, por esto. Ujú. Todo, aunque seas un indito de Perú en la sierra, tienes unos de estos, ¿ok? Y Ya, allí hay YouTube. Entonces, ellos conocen el mundo más de lo que nosotros les damos el crédito. Y ya. eso me lo he dado cuenta yo en estas giras que yo he dado. Yo sentía lo mismo cuando me lancé a hacer giras con Franco y con los demás comediantes en México. Yo sentía el temor de que no voy a conectar. Y la gente me decía, claro que sabemos de eso, y claro que sabemos esto, y claro que y yo me quedé con la boca abierta y dice, ¿cómo?
aquí. Sí, sí. Entonces, ahora es solo que puedas comunicar tu mensaje en español, ellos te lo van a entender, no te preocupes. Pero ellos quieren saber cosas nuevas, quieres que les cuentes diferentes perspectivas. Por ejemplo, si tú vas a Perú, sería bonito hablar de el Año Nuevo y Navidad. Se arreglan los problemas con puños. Ujú. La gente en Perú se golpea, Sí, las mujeres y los hombres. sí. Apoyo hoy día viene de Manscaped para el podcast. Manscaped es el número 1 producto de afeitarte en el área de tus pelotas, tus huevos, ahí, debajo del pene, en tu cuerpo. El Día del Padre está ahí al lado. Ahora viene el Día del Padre. Ahora viene el Día del Padre. Y puede ser que tu papá es bien peludo, quiere también afeitar sus pelotas. No vas a pedir que tu papá te enseñe que tiene los pelotas bien peludosos, con mucho pelo, pero tu papá quiere tener los huevos así como huevos, sin pelo. Sabes también que tu mamá quiere que tu papá tiene los huevos sin tanto pelo. Así que si quieres ayudar a tu papá y a tu mamá, cómprate nomás un Manscaped. Tienen el nuevo producto del Manscaped 3.0 y lo puedes usar para afeitar tus pelotas, tu poto. Bueno, lo puedes usar donde quieren, pero lo han hecho específicamente para los huevos. Así que quieres decirle gracias a tu papá y también ayúdale a la mamá para que tiene algo más bonito de ver. Anda nomás a manscaped.com, reciba el 20% de descuento y envío gratis si usas mi código SEGURA at manscaped.com. Eso es los 20% de descuento y envío gratis. Vas a manscaped.com y usas mi código SEGURA. Hazlo y dale gracias a tu papá y sus huevos. Sí, Oye, eso no, o sea, eso se ocurre en el Perú, pero más específicamente en un pueblo, no sé cómo se sí, llama. en un pueblo. Ahora Sí. tú le dices a tu hijo, mijo, vamos a tener una Navidad peruana típica de Perú. Y él se va a meter al internet y va a sacar Navidad estereotípicas de Perú. Se van a pelear. Oh, no, Dani, no quiero ir, no quiero ir. ¿Me entiendes? Sí, claro, Pero claro. ahí tú ya conectas y dice la gente, wow, la gente del Perú, aunque sea un indígena en la sierra, vas a ver, wow, estoy conectando con él, Sí, sí, tienes porque eso es lo razón. que hacemos nosotros. Sí, tienes razón, Entonces, sí. nomás saber un poquito de tu cultura y puedes aplicarlo. Pero ahora quiero preguntarte lo mismo. ¿Por qué querías hacer esos shows? En español, Sí, eh, hubo un momento, yo tenía un show que se llama Refried que y yo lo eso tenía, para que sepan la gente, eso era muy popular. ya era muy popular, por 10 años fue el show número uno latino, no era latino, era en inglés, pero hacíamos la comedia en inglés, pero era enfocada al latino, pero ahí entraban todos, ahí te presentaste tú, ahí se presentaron varios Sí. comediantes, fue un éxito por 10 años y al final me dieron una patadita, órale, nomás así, me llamaron, me dijo, ya, no va a haber tu show, y luego, ¿por qué? Nomás no lo queremos. No era por la cuestión de los boletos, sino ya no nomás lo quisieron y por ahí oí que fuera una imagen, que querían cambiar su imagen, que no querían shows de temas ni nada de eso. Y de estar enfocado yo ahí 10 años, tuve que cambiar y fue algo muy fuerte para mí porque allí es donde yo comía, Tom. Ya. Allí llegabas tú, llegaba cualquier otro comediante y todos me decían, hey, you want a feature? ¿Quieres venir conmigo? Entonces, cada fin de semana yo tenía trabajo gracias a ese show. Yo le agradezco mucho al improv, pero también me despidieron así. Entonces, se me va esa opción como comediante, ya no tengo los contactos que tenía antes y ¿Y tuve que cuándo fue esa llamada que ya no más? el, una semana antes del 5 de mayo, me dicen, te damos el último show ¿En qué año? en el 2013. Ok. 2013 me cancelan el show. Entonces yo digo, ok, le llamo a mi manager y le hago, consígueme un show en español en México. No hay. Le hago, consígueme algo. Entonces me consigo un número de teléfono nada más de una muchacha, Gloria Rodríguez, que todavía es comediante. Y me voy a la Ciudad de México
con un número de teléfono buscando cambiar, ¿me entiendes? Es que Refried fue una época en mi vida donde dije, ok, hasta ahí llegó esto. Yo tengo que seguir moviéndome y ahora donde me quiero enfocar y quiero hacerlo en la comedia en español. Entonces me fui a México y en ese momento no había comedia, había 8 comediantes en la Ciudad de México, un lugar que se llama el Beer Hall, y ahí se presentaban en open mics. ¿Y No eso tenían no foros, no había tenían nada nada. más? Nada más, no había nada, pero había muchos comediantes que querían hacerlo, pero no había plataformas, se burlaban de ellos, los sacaban de los clubs de comedia regulares, donde hacen chistes, y los insultaban, y ellos siguieron, y el Beer Hall, el primer lugar del Beer Hall los apoyó y los apoyó y los apoyó, y les dijo, aquí quédense muchachos. Tuti, saludos carnal, Tuti fue y yo lo conocí, y lo que estamos hablando ahorita, Tom, yo ya lo platicamos bien pedos, güey, hasta la madre en la Ciudad de México, yo con un número de teléfono y sin ninguna esperanza de saber qué iba a suceder, y ha crecido tanto que me ha dado tanto gusto, y Tuti y yo le hablamos de esto, y ahora su lugar ha crecido, las estrellas más grandes de Latinoamérica quieren hacer su escenario, En Beer Hall? en el Beer Hall, porque se ha hecho la casa de la comedia. Allí todo comediante que llega de Latinoamérica sabe que ahí salió Richo Farrell, que de ahí salió Sofía Niño de Rivera, que de ahí salieron varios comediantes que podemos nombrar que todos dicen, wow, son los que están en Netflix. Wow. Ahí salí yo, de ahí empecé mi primer show en español, fue en el Beer Hall. Y tiene una placa, Comedy Central se las entrega, les dice, ustedes fueron el primer lugar. Wow. Que empezó y impulsó lo que fue la comedia. Entonces, esa semana que yo llegué en el 2013, yo le dije a los muchachos, me los llevo, me gusta el talento, me los llevo, y me los traje. Y empezamos a hacer shows aquí en los lugares de marisco, restaurantes que nos daban chanza. Y de ahí me aferré y dije, ok, me metí a la comedia en español y le dije al Ontario Improv, te voy a traer un artista que se llama Luis de Alba. Te garantizo que va a ser un sold out. Nadie conoce a Luis de Alba. Sí, nadie. Nadie. ¿Y qué pasó? Me dijeron que no. Yo les rogué y le rogué y le rogué y le hago, please, por favor. Le dice, ok, tráetelo. Le llamo a Luis de Alba y le hago, Luis, no tengo dinero, no le garantizo nada. Usted lleva años en este negocio, usted es una superestrella, pero si usted me ayuda, vamos a hacer a estas personas creyentes de que la comedia en español sí funciona. El señor me dijo, ok. Y se vino. Y yo invertí para traerlo, todo fue una inversión que empezamos a hacer, mover boletos, rentar carros, hoteles. Lo traje, en el Ontario Improv se vendieron todos los shows, los 5 shows. El sábado se acabó la cerveza, tuvieron que volver a comprar cerveza. El domingo de nuevo para el segundo show porque se agregó otro show. Se hicieron un total de 6 shows. Ese fin de semana generamos, yo creo que el señor Luis de Alba se llevó como unos $35,000. Wow. Ese día. El señor Luis de Alba me dijo, señor Richard Villa, usted dígame dónde, cuándo y lo hacemos. Dije, wow. Y ya el Impro me dijo, ¿cuántos de estos tienes? Le digo, sí, tengo un chingo esperando que se quieren venir. Y ya empezó así, traje al Costeño, a Chabelita, a todos estos comediantes. ¿Y cómo se llama la señora que me mandaste ese mensaje? Ah, la Chupitos. La Chupitos. Chupitos. Sí. También ya está en el Improv, también ya estamos haciendo shows con ella. Y empecé a impulsarlos y a decirles, miren, aquí hay un público y yo quisiera que mi hija los viera. Sí. Yo quiero que mi hija y los hijos de otras personas lo hagan, y es una conexión muy bonita que se está haciendo, Ahorita la desconexión de la comedia entre papá e hijo ahora está conectando, porque hay hijos aquí americanos, nacidos aquí, que hablan casi nada más inglés, un poquito de español, ahora disfrutan la comedia con papá o sí, con mamá. Sí. Y se está haciendo una cosa tan bonita, bro, porque ahora se relacionan en algo y tienen algo en común. Entonces, siempre ese primer concierto, cuando viene Tom o viene Frank o viene Richard, lo están esperando. Bueno, una pregunta, hablando de los hijos, ¿cómo estás pasando esta cuarentena en la casa? ¿Estás ya harto de todo o no? ¿Te vas a... ¡Ay, no mames! ¿Vas a matar a alguien? Güey, a mi vieja, a mi esposa. ¡Ay, cabrón! Me dice, oye, Richard, barre, ¿no? Barre la sala. Que la barra, y le digo, sí, mañana. Bárrela, ¿por qué no la barre? Nadie va a venir. Nadie va a venir. Si la barro hoy o la barro mañana, va a ser lo mismo. Nadie entra a nuestra casa. ¿Para qué quieres hacerlo ahorita? Entonces, esas son las alegatas que tengo ahorita. Sí.
Ya estoy, ya me acabé tiene, con esta huevada. Ya quiero ya, que se acabe todo. Ya no puedo, no puedo más. ¿no? ¿En serio? No, ¿Tú y tu esposa también ya están hasta acá? no, ella está más tranquila. Ella ya está, ella dice, no está tan mal. Porque nos quedamos en casa normalmente un montón, pero yo ya tengo, no sé, ya cansado de todo esto ya. Quiero que vamos a viajar otra vez, quiero que abran las tiendas, restaurantes, que Ya, ya, ya. ya sé que todo el mundo lo quiere también, pero ya es un Bueno, chiste. hay una cosa, Tom, que también dicen los expertos, que todos vamos a sufrir el COVID. Sí, Todos, a todos nos va a dar. y también no sabemos cuánta gente han tenido COVID, porque es Ya. imposible tener todos los, no sé, como tests Ujú. para ver Todas quién. las, todas las pruebas de saber. Sí, para hacer quién lo ha tenido. O sea, cada día cuando dicen otro positivo es porque puede ser que ese huevón ya lo ha tenido 2 semanas más. Ujú. Si tienen antibodies, misma cosa. O sea, puede ser que hay millones más que tienen COVID, eso sería normal. Un Sí. virus de ese fuerza, eh, Ajá. es normal que hay mucha más gente que lo tienen de que sabemos. Oye, Tom, tú ya llegaste al nivel de tener dinero, carnal, donde tú ya tienes ciertos privilegios que a ti te dicen primero, mira, agarramos el antibody o aquí está el antídoto para la enfermedad. ¿Has llegado a ese nivel de rico No, no o creo. todavía no? Todavía No, no, no te todavía dicen no. a ti las cosas O sea, todavía. yo Como ya, Kanye West, él sabía, él Kanye West sabía, sabe, sí, él sabía, oye, es, viene una cosa chingona, güey, ¿por qué se cree que se hay asoció con... muchos niveles. Y no, ¿Tú no has llegado a ese nivel no, todavía de no, no, rico? No. no. Yo llamé a mi doctor, oye, weón, ¿tienes algo para curarlo? No, para ti no. A ti no. Eso lo tengo para Joe Rogan, nada más. No, no, en ese nivel no estoy. Oye, otra cosa que me fascina tú cuando diste que en el primer show en México, que no hay limitaciones, cervezas, fuman, todo eso. También que en el México, así, el sensación es que en México no es como tan, no sé la palabra, woke como la gente aquí. No, allá la gente aguanta cosas de gays, allá la gente aguanta cosas de discapacitados, allá la gente aguanta más vara en cuestión de eso, pero no te metas con la religión. Eso, La Virgen María y Cristo, eso no más no. no hay chistes Pero de ahí. la gente gay, la gente discapacitada y todo eso, el Se burlan de chueco, todo. sí, de todo se vale. Los hijos y todo eso. Nomás Cristo no, carnal. Cristo no. Muy católicos y te van a colgar de los Sí, no, huevos, no. güey. Eso ya sé. Cuando estoy con mi familia latina, yo siempre has rezado ya, claro, Sí. Virgen María, sí, pidiendo que Dios nos cuide. Sí, sí, sí. Y cuando me voy de la casa, no rezo para nada, pero sí. Con ellos sí. Siempre hago el show que estoy rezando todo el día. Sí, sí, Que nos cuide todo el día. es el esfuerzo que cuenta, carnal. Es el... Lo que haces el esfuerzo es lo que se aprecia. Y dice, Ujú. bueno, el Perry se agachó la cabeza el güey. Así es, sí, sí. Bájate la cabeza, no. Oye, cuando acaba toda esta hueá de la cuarentena, ¿qué va a ser la primera cosa que vas a hacer? A no estar aquí, irme a la chingada, irme contigo, decirte, por favor, Tom, llévame contigo, güey, yo cargo las maletas, me vale madre, ¿qué quieres que te Vamos, corte el zacate? Vámonos a la chingada, güey. Lo vamos a, primero que quiero hacer. vamos a hacer esos shows en Texas, weón. ¿No? Vámonos, güey, vámonos a hacerlo. No tengo nada que hacer, güey, estoy aquí sentado. Oye, el Beer Hall va a ser quiere hacer su primer live de los comediantes en la Ciudad de México. Y me dijeron, te podemos conectar, Richard, si lo quieres hacer, Tom, te conecto, güey. Tú desde Ya. tu casa es tu Tom y te conecto con todos los del Beer Hall. ¿Cuánta gente se pueden meter en el beer hall? 100 personas, Perfecto, es todo lo que perfecto. puede entrar. Entonces, lo que Es quieren como, hacer es donde como lo el belly hacemos un room. virus así. Ándale, un belly room, Ya, 100 personas, es todo. perfecto. Es, Pero está, ese ¿qué? tamaño es como el más pura tamaño de stand-up comedia. O sea, los 100 sitios personas.
100 personas es perfecto para un show. Sí. Porque todos están poniendo atención, no se Sí, pierde. La gente dice, o pones atención o vete para afuera, güey, sí, porque se oye todo. se oye todo. Sí, sí, sí. Muy Sí, íntimo, ¿no? Sí. sí, chingón, carnal. Pero lo primero es salirme de aquí, y buscar trabajo, bro. Buscar trabajo porque pues todos los shows se cancelan. Y lo que yo veo es esto. Tom Segura no puede hacer un Microsoft o un Big O Theater. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, hay limitaciones. Ok, te damos los improvs. Ujú. Llego yo y me dicen, Richard, ¿no hay fechas? No, ya las agarró Tom Segura. Fuck. Entonces, I go to the Marisco places. So Yeah. yo agarro los locales, los lugares aquí locales y los llenamos, güey. Y así va todo. Así Todo el vamos a mundo tener va a que... llamar, todo el mundo va a llamar a los improvs a hacer shows cuando acabe esto. O sea, eso va a ser los primeros sitios, normal. Sí, que van Sí, a poder abrir. sí, sí, sí. No, pero mira, Yeah. te lo agradezco Pero mucho que... tu ayuda en todo esto. No, no sabes cuánto me has ayudado. No, gracias, carnal. No, mira, no tenías que hacer nada para ayudarme, me has ayudado un montón. eh, me has, me has dicho un montón siento que he aprendido un montón de ti en el tiempo mínimo que he pasado contigo. O sea, me has enseñado cómo funciona todo esto, me has dicho palabras, y como he dicho antes, los dichos y que si vas a decir esto, la gente no te va a gustar mucho. Basta decir esta cosa en vez de decir eso y diga esto. Y me ha ayudado un montón en esos shows. Así que quería No, agradecerte un gracias. montón. No, gracias a ti, Tom. No, no, a mí lo que estás haciendo es muy importante. Ha sido mi misión, porque yo dije, si me enfoco en algo que no sea yo, me va a dar mucho más gusto porque voy a ayudar a más gente. Entonces digo, ya yo tengo 42 años. Si dejo este legado, si dejo esto de que la gente se impulsó a hacer comedia en español y crece, Sí, pues qué gusto, y yo me voy a dar el gusto, no me lo tienen que dar la gente, pero yo voy a dar el gusto, yo lo empecé. sí, Qué bueno que claro. este movimiento que yo empecé en ese entonces, ahora creció a un mercado tan grande que se va a hacer como la música mexicana. Ujú. Ahorita cuánto está el reggaetón, ahorita cómo están los corridos, ahorita la banda, el radio en español es el número 1. Sí. Entonces, si es el número 1 Estados Unidos, el radio en español, el radio toca música, entonces la música viene siendo ventas de número 1, discos platinos. Entonces, para allá yo creo que va la comedia en español y Va a ustedes crecer un son los montón. pioneros. Y, Nosotros somos los pioneros y ahorita. Richard Villa va a ser el presidente del Comedia en Presidente, Español. voten por mí. Y Eh, corrupto como en México, cabrón. di, Corrupto hasta la madre. dile a la gente dónde te puede encontrar. Dile de tus socials, de tu podcast y todo. Tengo un podcast, tengo dos. Una que se llama No Hablo Español con Richard Villa, es totalmente en español. Y tengo otra que se llama The Richard Villa Podcast. En eso cuento mis historias, anécdotas, hablo más de lo que es la comedia. Y mi website, richardvillacomedy.com. Y ahí busquen todo eso, lo Ahí, que ok. quieran ver. Bueno, Okay. muchas gracias por esto hoy día. Lo he pasado muy bien hablando contigo. Y a la gente, gracias por ver, escuchar Tom Segura en español. Y nos vemos en otras 2 semanas. Chao.